¿Cómo se comprueba la verdad absoluta? ¿Existe una verdad absoluta? Existe una verdad absoluta, todo lo que pueden ver tus ojos, los árboles, la naturaleza, el sol, la luna, el cielo, los animales, todo lo que existe, hay una verdad absoluta. Y si existe esa verdad absoluta, se puede comprobar. Esa verdad absoluta está interesada en vos, en mí, en el ser humano. Si existe una verdad absoluta, a fuerza se tiene que poder comprobar, porque si no, solo es habladuría. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para descubrir la verdad absoluta tenemos que irnos a la información mundial, a ver si hay vestigio de esta verdad absoluta, y si alguien afirmó serlo, y afirmó que se podía comprobar. Esos son los dos aspectos fundamentales para comprobar una verdad. Cuando una verdad se comprueba se hace una ciencia. Si alguien viene y te dice, si yo agarro una semillita de maíz y hago 3 centímetros en la tierra y lo pongo, ¿sale la milpa de maíz? Sí, ¿verdad? Es algo comprobado, es algo científico que va a suceder si lo haces bien. Es igual, ¿el agua dulce quita la sed? ¿Es algo comprobado? ¿Es algo científicamente comprobado desde siempre? Sí, toda tu vida te ha quitado la sed desde que tenés conciencia. Entonces, si hay una verdad absoluta, se tiene que comprobar. Aquí lo curioso es que solo uno en la historia de la humanidad, de la información, de la ciencia, de lo escrito, de lo que se tiene en vestigio, dijo ser la verdad absoluta y dijo que se podía comprobar. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo, que en este sistema lo han querido volver una religión, como todo lo demás. La diferencia entre Cristo y todo lo demás, toda filosofía religiosa, entre comillas, es que solo Él dijo que Él era la verdad y que se podía comprobar. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida absoluto. Si me abrís la puerta de tu corazón, lo podés comprobar. Y si nos vamos a las otras, digamos, religiones, una vez oí una frase de un actor que decía, entre tantas religiones en el mundo, ¿por qué eres tan arrogante de afirmar que la tuya es verdadera? Porque uno se puede comprobar, no es religión para empezar. Vos dijiste religiones. ¿Ustedes saben lo que es la religión? La religión es el intento humano de lograr paz con la divinidad en la cual crean por medio de obras, por medio de que ellos hagan algo. Esa es la religión. Por eso ves la cantidad de personas haciendo peregrinaciones, levantando estatuas, que no sé qué. Todo eso es religión. Digamos, cumpliendo preceptos que dice un libro y yéndose un mes, ayunando un mes, como hacen los musulmanes en el Ramadán. Ayunan un mes para purificarse y comen al final, y el que no lo cumpla no es musulmán. Son obras. En eso se basa una religión. Una religión. Algo que al final no te va a dar una relación con Dios. Nunca. Porque solo es una religión. Vos estás siguiendo un grupo. Cuando estás en una religión, estás siguiendo grupos que hacen lo mismo, pensando que están cumpliendo algo para que al final la divinidad te acepte. Por ejemplo, el Islam, un ejemplo, ¿va? En el Islam no hay seguridad de a dónde vas hasta el final. O sea, lo que ellos creen es que hasta el final Dios va a decidir si fuiste salvo o no. El budismo solo es una experiencia autopersonal, ¿no? Es una experiencia de hacer buenas obras, de meditar en la naturaleza, de olvidarte del yo, de comer solo cosas que no afecten a los animales, esto y aquello, ¿no? Un autoconocimiento espiritual, pero no es la verdad. Al punto de que se tiene un vestigio de que Buda antes de morir dijo, yo no soy la verdad. Búsquenla. Eso fue sabiduría. Al final él les dijo, esperen un momento, yo no encontré la verdad absoluta. Entonces nos vamos a lo mismo. Igual, si te vas a toda filosofía, las filosofías de la India, este tipo de dioses híbridos entre hombres y mujeres, todo tiene que ver con obras y hacer cosas. En cambio, Cristo no dijo eso. Cristo dijo, nada de lo que ustedes hagan puede lograr la paz con Dios. Nada. Porque ustedes ya transgredieron la ley de Dios. Y al transgredir la ley de Dios ya tienen una deuda total con Él. Y entonces Cristo dijo, yo bajo precisamente para saldar esa deuda y darle vida eterna. ¿Por qué? Porque si no les doy vida eterna, se fregaron.
Si yo no pago el desastre que ustedes hicieron con sus pecados, ustedes se pierden para siempre. Así que Dios, quien los creó por amor, porque quería tener una familia eterna, Él los perdería. Así que de tal manera Él los amó que me envió a mí, y yo acepté venir con mucho gusto a salvarlos de la condenación en la que están. Entonces Cristo dijo esto: ustedes están en un estado de condenación total. Cristo precisamente le vino a decir a la humanidad por qué el ser humano se muere. ¿Alguna vez has oído la razón en la ciencia de que por qué el ser humano se muere? Porque la muerte es algo antinatural. La muerte es algo antinatural. Se toma como una normalidad porque todas las generaciones se han muerto, pero la muerte es algo antinatural. O sea, algo tan hermoso como la vida llega a su fin y ya, se acabó. Eso es algo antinatural al ver la hermosura de la vida. Entonces Cristo viene y dice, cuando vino y les explicó, ustedes mueren porque transgredieron la ley de Dios. Y Dios tiene una ley en Ezequiel 18:4 que dice, el que peque contra esa ley, el que falle, el que transgrede esa ley, muere. Es así de simple. El que haya pecado va a morir ciertamente. En cuanto peca conciencia el ser humano al pasar un poquito la pubertad o antes que un niño se roba un caramelito, que dice una mentira sabiendo que es malo, en ese instante el espíritu se muere. El alma queda condenada a una muerte eterna sin el Creador y su cuerpo comienza la cuenta regresiva hacia la vejez, hacia la muerte. O sea, no es necesario que llegues a la vejez, porque una persona puede tener un accidente y se acabó. ¿Acaso las noticias no te han llegado a ti? Donde te dicen se murió y vos te quedas en shock, ¿verdad que sí? Por eso Cristo dijo, de nada le sirve al hombre, a la mujer ganar el mundo si al final pierde su alma. O sea, Cristo está diciendo, todo en lo que ellos se enfoquen, todo éxito personal en lo que ellos se enfoquen, éxito profesional, estudios, maestrías, casas, dinero, cuentas de banco, tener una familia, tener hijos, que esos niños tengan buena educación, que disfruten los fines de semana, que sigan progresando, que compren tierra. De nada les sirve, dice. Porque si se mueren sin mí, de nada les sirvió eso. Ellos no se van a acordar de nada de eso. Solo se van a acordar que un día les hablaron de la verdad y no le pusieron el interés requerido a esa verdad. Tenían que ponerle un interés absoluto a esa verdad, porque era lo más importante. Entonces por eso Cristo recalca, ¿de qué le sirve al hombre y a la mujer ganar el mundo si al final pierde su alma? De nada le va a servir. Además que toda la vida del ser humano, dijo Jesús, el Señor, Dios Todopoderoso, que se puede comprobar, dijo, la vida del ser humano no consiste en los bienes que posee. Ahí no está su plenitud. Su plenitud no está en el dinero, no está en los placeres, no está en el poder, no está en cuanto tenga, no está en cuanto placer tenga, no está en el sexo, no está en la comida, no está en beber, no está en todo placer que te imagines, en andar viajando, de excursión. No, la plenitud del ser humano no está ahí. La plenitud del ser humano está en mí, porque lo tengo que revivir y lo tengo que justificar porque él ya pecó. Lo que hace el ser humano al alejarse de Dios, desde que lo condena el primer pecado, es que se condena más y más, transcurriendo la vida porque sigue pecando a como quiere, sigue fornicando a como quiere, adulterando, mintiendo, haciendo trinquetes, odiando a sus semejantes, odiando a muchas personas. Entonces, Dios no viene aquí a juzgarte, Dios viene aquí a decirte, yo vine a salvarte, yo te voy a juzgar si vos no crees en lo que yo hice. Y por eso, el evangelio de salvación, que sella la salvación permanentemente, en cuanto esa salvación se sella, no se puede perder ni se puede ir nunca más. Es cuando vos entendés lo que sos, un pecador, una persona que le va a pecar al Señor hasta el último día de su vida, va a fallarle en cuanto a sus obras. Al vos reconocer eso y cambiar tu mentalidad, ahí ya estás listo para creer en lo que hizo Cristo. Esa es la segunda demanda. Cristo nos sustituyó en esa cruz, en vez de nosotros Él murió. Eso fue lo que hizo. Él hizo una sustitución para que nosotros saliéramos absueltos, libres y felices. Y dijo, quien crea esto con seguridad absoluta, sin dudarlo nunca más, en ese instante se sella la salvación y mi espíritu se sella en él. ¿Y qué es lo que ocurre? Paz y libertad que sobrepasa todo entendimiento. Comienza a fluir de él y ahí comprueba la verdad y ahí se acabó. Plenitud absoluta ahí en su ser.
La verdad es comprobable si quieres oír la prédica completa en YouTube. Entonces, así es que se comprueba la verdad absoluta. Meditando intelectualmente en los hechos que nos puedan llevar a esa verdad absoluta. Lo que nos lleva a esa verdad absoluta es esa información y ese entendimiento. Eres muy afortunado si hayas este video y ya te lo explican de esta forma, para que vos no tengas que pasar un proceso o para que vos te quedes procurando, o sea, que vos te quedes en la telaraña de la religión. Porque tristemente mucha gente se acerca a la verdad, se acerca a Jesús, siente paz cuando cree, pero queda en una telaraña de implenitud porque no entendió al 100% lo que hizo Cristo por él y no se reconoció lo que él era y lo que va a ser hasta el último día de su vida, un pecador. Una persona que aunque ya vino a Cristo y por obviedad, ahora su vida no es para el mal, sino que ahora tiene que buscar apartarse del mal porque esa es la voluntad de Cristo, va a pecar hasta el último día de su vida y siempre va a fallar. La diferencia va a ser en que si esta persona verdaderamente ya creyó en lo que hizo Jesús y lo entendió, ya su alma no va a poder ser condenada a la muerte nunca más. ¿Por qué? Porque ya entendió que Cristo, su Salvador, ya fue condenado por él precisamente por su imperfección. Precisamente por tu imperfección y por la mía, Cristo Jesús fue condenado, porque no íbamos a poder mantener una salvación así. Así que Él lo hizo para que vos y yo simplemente nos arrepintamos y lo creamos con todo nuestro corazón. Nada más, porque no se puede nada más. Nuestras obras, nuestras buenas obras no se pueden vincular. No se pueden vincular porque no haríamos nada. Si nuestras obras se vincularan, anulamos al instante la salvación del Rey. Al instante, no hacemos nada más. Anulamos al instante, se acabó. ¿Ya? Por eso, solo hay dos estados en un ser humano. O está de incrédulo y no quiere creer que Dios es real y que si no cumple las demandas y se muere, se perdió para siempre. El que está procurando que sí cree en Dios, pero no ha creído al 100%, porque sigue de religioso creyendo que tiene que hacer cosas para mantener la salvación, y el que ya está salvado. Esos son los estados del ser humano. El que está procurando para disque él mantener la salvación no es salvo, no ha conocido lo que es eso. El que está de incrédulo no es salvo porque no quiere, porque aún oyendo no quiere creer. Aún oyendo una explicación así, no quiere creer. Y el que está salvado ya está salvado y no se puede salir de ahí, porque ya está salvado. Y si se muere en 5 segundos, se va al cielo. Y si suena la trompeta y el Señor desaparece a todas las personas que están selladas con el Espíritu Santo, no puede hacer nada también. Haciendo lo que esté haciendo, se va. Esta es la información más importante de tu vida. En todo lo que estés enfocado, si no tenés la verdad, no estás haciendo nada. Nada. No estás haciendo nada impresionante y no vas a impresionar a nadie. Porque al ser humano no le interesa. Al ser humano no se interesa, el interés del ser humano por otra persona es efímero. Cuando ves están interesados en vos o te admiran, y a los 5 días ya no te admiran. ¿Por qué? Porque el mismo ser humano está muerto en sus delitos y pecados, es envidioso, es hipócrita, necesita ser restaurado por Cristo Jesús. Por eso, lo único que verdaderamente necesita un ser humano es a Cristo. Cristo le resuelve la vida al ser humano. Sin importar lo que haya vivido ese ser humano, Cristo lo sana. Cristo lo liberta. Cristo le sana las heridas, los traumas, los complejos, la baja autoestima, los rechazos, los abandonos, todo lo que, las violaciones, todo lo que pudo haber vivido un ser humano, Cristo lo restaura y lo sana y lo deja pleno. Pero tienen que creerle, para que puedan comprobar la verdad y la verdad los pueda hacer libres. Arrepiéntete de lo que eres, un pecador, y serás hasta el último día de tu vida. Y cree en la sustitución divina que Cristo accionó en esa cruz. En el instante en el que tú creas con todo tu corazón eso y no lo vuelvas a dudar, sin importar cómo después de haber creído en Cristo con todo tu corazón falles, ya en ese momento tú, el Espíritu Santo viene y eres sellado con Él. Y
La paz y libertad que sobrepasa todo entendimiento comienza a fluir, y eso es precisamente la comprobación del Espíritu para que tú no vuelvas a dudar nunca más que Cristo te salvó. Cristo viene pronto.